Buenas tardes, nosotros somos el equipo número uno, su presentador Gonzalo Rocha Jesús Daniel y mi compañero Pescador Roblesian. En este caso hablando del tema de la cultura empresarial y la transición hacia una cultura data driven. Primero vamos a hablar sobre qué es la cultura empresarial tradicional. La cultura empresarial tradicional se basa en estructuras jerárquicas y decisiones por intuición y experiencia. Regularmente en esta cultura, normalmente se toman las decisiones de los líderes sin tomar en cuenta datos ni información, sino pura experiencia e intuición. A diferencia, la cultura data driven es una cultura en la que la empresa basa todas sus decisiones en datos precisos y actualizados. Esto mediante tecnologías y la mejora continua, mientras mantienen la seguridad de los datos, generalmente mediante la implementación de Big Data y Machine Learning. Luego tenemos unas diferencias claves entre la cultura tradicional y la data driven. Primero que nada, la cultura tradicional, pues sus decisiones se basan en intuición, como ya habíamos dicho, y la data driven en decisiones basadas en datos. Luego tenemos un aislamiento en la información, ya que se trata de manera jerárquica todo el asunto, a diferencia de la data driven, que se trata de acceso compartido y centralizado para tener mejor manejo de la información. También se tiene una resistencia al cambio en la cultura tradicional y se trata de mantener una cultura más de mentalidad flexible y analítica en la data driven. También tenemos unas dependencias muy grandes en la tradicional sobre los líderes clave, ya que son los que manejan gran parte de la información y las decisiones, entonces son muy dependientes. Y en la otra cultura es un empoderamiento con información, lo que hace no tan dependiente de líderes a esta diferente cultura. Sin embargo, es necesario saber un poco las razones detrás de intentar hacer esta transición para las empresas, ya que no es una transición sencilla ni que todas las empresas puedan lograr, sobre todo aquellas que no tienen suficientes fondos para hacerlo. ¿Y por qué se querría hacer? Primero que nada, tenemos una mejora de eficiencia. Analizar todos estos datos nos puede ayudar a encontrar posibles optimizaciones en nuestra empresa, procesos que se puedan mejorar, actualizar y por ende mejorar la eficiencia y los costos. Además, tener tantos datos nos ayuda a tener decisiones más informadas, al basarse en datos reales y no, como habíamos mencionado antes, en suposiciones o conjeturas. En este caso, y conforme hemos ido avanzando, muchas de las empresas han ido tomando esta cultura como parte de su vida diaria. Entonces, como parte de la competitividad, es necesario poder adaptarse rápidamente a estos cambios que poco a poco se han ido dando en todas las empresas y qué partes de estos cambios son la personalización y la segmentación para cada tipo de cliente. En ese caso, con más datos podríamos ofrecer servicios más personalizados y atractivos para cada uno de nuestros clientes, aumentando nuestra clientela base y adaptándonos poco a poco a la situación. Sobre algunos factores claves que da la adopción de esta nueva cultura, está pues el liderazgo alineado, ya que como los objetivos están basados en datos, el liderazgo está común en la empresa y no se deriva del líder específico. Luego tenemos un acceso abierto a los datos dentro de la organización, como ya se había mencionado, por lo tanto es mucho más fácil conseguir información. Luego tenemos capacitación continua en herramientas analíticas, ya que ocupamos saber utilizar dichas herramientas para poder aprovechar esa información. También tenemos la infraestructura tecnológica como bases de datos, dashboards o herramientas de BI. Luego tenemos unos obstáculos comunes que se encuentran en las empresas al querer transicionar a esta cultura data-driven. Entre ellos es la falta de habilidades en análisis de datos, ya que es un área que no se trataba mucho en ese tiempo. Suele haber dificultades al usar esas habilidades nuevas. Luego tenemos una resistencia cultural al cambio, lo cual suele ser normal en muchas áreas. La resistencia al cambio es normal, ya que prefieren mantenerse en el estado que se encontraba antes a tener una inversión de tiempo.
También tenemos la posibilidad de tener una baja calidad o disponibilidad de esos mismos datos que se van a utilizar para tomar decisiones. Y uno de los datos más importantes que son los costos iniciales de tecnología al querer hacer implementación de esta nueva cultura. Pero primero que nada tendríamos que tomar un poco los ejemplos para poder saber, pues, qué empresas ya han pasado a esta cultura data driven. Uno de los mayores ejemplos que tenemos es Netflix. Su sistema de recomendación nació gracias a la cultura de data driven. Utilizar Big Data les ayuda a tomar decisiones por cada tipo de usuario según la persona que esté utilizando la cuenta o inclusive la edad de la misma o el mismo perfil entre una misma cuenta para dar mejores recomendaciones y así aumentar el tiempo de visualización de cada persona. En este caso, pues ayuda a que clientes, tanto del lado de visualización como de posibles inversores, pues se acerquen a la empresa, siendo precisamente una de las primeras con este tipo de sistema de recomendación en el área de streaming. Y obviamente, como no podía ser otra, Google, que básicamente es una de las empresas que más datos maneja alrededor del mundo, todos sus servicios no solo están entrelazados, como lo es Google con YouTube, con Gmail, etcétera, etcétera, sino que la gran mayoría de las decisiones que toma la empresa se basan en estos datos que ellos han recopilado a lo largo de los años, al ser prácticamente una de las empresas más grandes o que más datos tienen, ¿no? Y no solo eso, sino que precisamente Google es una de las empresas en la que genera más datos no solo para su propia empresa, sino para otras empresas y donde se podría generalmente encontrar una base de datos confiable y grandes que podría ser un buen inicio para empresas con poco presupuesto. Para concluir, pues nada más nos gustaría agregar que pues, la globalización ha tenido un impacto cada vez más grande en las empresas, no solo para mantener una buena estructura dentro de la empresa, sino que para poco a poco adaptarse a una nueva cultura que toma cada vez decisiones de forma más rápida y que se tiene que adaptar más rápidamente y que esta podría ser la diferencia entre mantener su lugar entre la competencia o quedarse rezagados. Hemos visto muchas empresas que por decisiones muy lentas o no adaptarse rápido a los cambios, simplemente pues no han podido mantener el paso a la competencia. Eso sería todo de nuestra parte. Aquí están las fuentes de nuestra investigación y esperamos que tengan un buen día.